Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Usted no lo va a creer, pero la ansiedad es uno de los grandes trastornos de la humanidad, principalmente en nuestro país. Pareciera que no, pero somos un país muy ansioso. De hecho, el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, llamado INCIDE, tras una investigación, detectó que por lo menos el 14% de la población tiene ansiedad generalizada antes de los 25 años. 4 millones de adultos en Estados Unidos tienen trastorno de ansiedad generalizada o algo que se llama GAD con sus siglas en inglés. Las mujeres normalmente son más ansiosas que los hombres y afecta, por supuesto, económicamente. Pero, ¿qué es la ansiedad generalizada? Muchos lo describen como ese sentimiento que usted y yo tenemos hoy ante la amenaza de Trump, de Estados Unidos, ante la amenaza de un país desbalanceándose con el dólar. Se llama preocupación, nerviosismo, miedo, aprensión, intranquilidad e inquietud. Todo eso es la ansiedad generalizada y justamente para explicarnos qué es los síntomas, cómo se detecta, cómo se maneja, está conmigo la doctora Mirna Levinson. Ella es psicoterapeuta general en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, con un muy largo currículum de varias hojas que si lo leo no acabo. Entonces le voy a decir que está graduada de la Universidad de Anáhuac, trabajó en el Instituto de Nutrición Subirán y mucho más, ¿verdad? Pero vámonos a la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Pues antes que nada, muchas gracias por Bienvenida. invitarme. La ansiedad, como bien lo dijiste, es algo que afecta a muchísima gente, más de lo que uno cree. Y lo curioso es que la gente que lo padece cree que es el único en el mundo. Y conforme se van dando cuenta, es algo que desgraciadamente aqueja a mucha más gente de la que creemos. Pero para empezar, regresémonos un poquito. La ansiedad per se existe desde el nacimiento. Es un sentimiento, no es una enfermedad. La ansiedad es una señal de alarma, que igualito que el dolor físico, es como el dolor emocional. Y lo que hace es que nos empuja al aparato psíquico, a nuestro aparato mental, a hacer ciertas maniobras para resolver aquello que nos está quejando emocionalmente. De ahí, ahorita les voy a explicar cómo puede Ujú. pasar a ser un trastorno y entonces verdaderamente afectarnos. Yo la ansiedad la ubico mucho y así se los explico mucho a mis pacientes. La ansiedad es como una ola. Cuando la ola está bajita, Ujú. entonces nos empuja a salirnos del mar sin nadar, rico, ¿no? Entonces Ujú. viene la ola, viene la ansiedad y entonces nos movemos y nos salimos. Cuando la ola es demasiado grande o no sabemos nadar, entonces nada más nos revuelca y lejos de hacernos que nos salgamos del mar, pues nos hace darnos de vueltas, ahogarnos, tragar agua, etcétera. Y eso es un poco lo que pasa con la ansiedad. Y lo que hay que dejar cuando la ola te revuelca es dejar que te dejes de revolcar. Sí, o aprender a nadar para poder picar las olas y salirse. Evitar la revolcada. Exactamente, Ujú. evitar la revolcada. Entonces, lo que acaba sucediendo o cómo funciona la ansiedad, repito, la ansiedad es una señal de alarma y es algo que nos mueve. Estar vivo implica tener un grado de ansiedad, porque es una señal de alarma. Es decir, si somos estudiantes y tenemos un examen o si vamos a presentar una entrevista, ¿no? Como hoy. Como hoy, exacto. Entonces, si yo tengo un poquito de ansiedad, esa ansiedad va a hacer que yo me mueva a estudiar para el examen o decir, chin, está subiendo el precio de la gasolina, ¿qué tengo que hacer para ganar más dinero? Y entonces me muevo y hago algo y entonces en el momento de hacer algo, el nivel de ansiedad baja. Es un sistema de alerta. Así es, Es una alerta peligro, al peligro, exactamente. al peligro de equivocarte, al peligro de fracasar, al peligro de encontrarte en una situación económica mala, no poder responder a tu familia. Eso sería lo que genera ansiedad o no poder cumplir con los requerimientos de tu jefe. Exacto. Sí, eso es. Sí. Reprobar un examen. Ujú. La ansiedad empieza desde el nacimiento. La primerita ansiedad es a morirse. Entonces, esta sensación que siente, por ejemplo, un bebé de siento un malestar y no entiendo qué demonios me pasa, me voy a morir, me voy a desmoronar, me voy a quebrar. Eso es lo que entendemos a nivel psíquico.
Y lo que acaba pasando es que la mamá, a la hora de cargar a su bebé y tranquilizarlo, y ella estar tranquila, obviamente, le puede devolver al bebé esta sensación de, a ver, no pasa nada, tranquilo, tienes hambre, mira, ven, vamos a comer, o tienes sueño, te arrullo, vamos a dormirnos. Y así es como el bebé empieza a desarrollar un aparato o un mecanismo para defenderse contra la ansiedad y hacer algo contra la ansiedad y entonces bajar la ansiedad y poder hacer algo al respecto. La bronca es cuando tenemos una mamá que es de por sí ella muy ansiosa, entonces lo que hace, lejos de calmar al bebé, es transmitirle más angustia. Entonces el bebé lo que acaba pasando es que suma su angustia más la angustia que le devolvió la mamá y ahí sí lo más probable es que sea un adulto que desarrolle un trastorno de angustia más adelante. Pero ¿por qué heredamos de mano directa, no genéticamente, sino de mano También. directa, la ansiedad? Si somos ajenos a esa ansiedad, ¿por qué la heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos? Para empezar, la ansiedad sí tiene un ¿Un gen? componente genético Ujú. súper importante. Entonces, por lo general, familias con trastornos de ansiedad o con, pues sí, diferentes trastornos de ansiedad, lo más probable es que desarrolla ansiedad, o sea, tiene la predisposición. Si a eso le juntamos un maternaje ansioso, que así le llamamos Ujú. nosotros, es decir, una mamá que lejos de tranquilizar a su bebé cuando se pone ansioso, lo que le enseña es a estar Hasta a mí ansioso, me asustaste. exacto, ¿no? Este, lo que acaba el bebé registrando es, esto es muy peligroso, esto Mm. me rebasa, me sobrepasa y Te me ponen alerta siento exactamente. excesiva, quiero decir, es como si a un perro, perdón, Claro. tú le dices, watch, Ujú, no, atento. ujú, En ese momento, cuando el perro oye que alguien entra y tú le dices atento, entonces el perro se pone alerta. Y ahí entiende que la alerta es el momento en que tú le dices atento. claro. Sí, es lo mismo. Sí, ahorita que hablaste de perros, y no, perdón, yo amo a los perros, Ujú. este, compartimos con los animalitos la ansiedad. O sea, cualquier animal también siente ansiedad. Y lo que prepara y los síntomas que tienen que ver con la ansiedad es porque se prepara nuestro cuerpo, idéntico que a los animalitos, a dos cosas, o a huir o a atacar. Eso es Mm. lo que pasa en la ansiedad. ¿Qué pasa? Que nuestra frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta, tenemos sudoración porque la temperatura corporal aumenta, la tensión en los músculos aumenta, porque lo que pasa a nivel del sistema simpático en el cuerpo es que nos prepara para hacer cualquier cosa. A ver, aquí hay un peligro, ¿qué hago? ¿Ataco o O huyo? corro. Y eso es lo que pasa y por eso son los síntomas de la ansiedad, son exactamente esos. Se me sube la presión arterial, siento palpitaciones en el cuerpo, siento mucha tensión en los músculos, se me sube La la... adrenalina. Exacto, exactamente. Y, por ejemplo, todos estos síntomas de la ansiedad, que podrían ser, por ejemplo, ¿cuál es la inquietud? Sí. Cansancio. Mira, hay muchos, dependiendo de cada persona es lo que va a desarrollar, pero en términos generales lo que se ve es, por supuesto, inquietud, sienten palpitaciones o una opresión terrible en el pecho. De eso se Mm. queja mucho la gente, por ejemplo, con uno de los trastornos que se llama crisis de angustia o el famoso ataque de pánico, Ujú. que incluso se parecen mucho los síntomas a un infarto. Entonces, la cantidad de gente que llega a urgencias jurando que tiene un infarto y lo que tiene es Un una ataque crisis de ansiedad, un ataque de pánico. que hiperventilan, que se ponen nerviosos, sudoración fría, etcétera. Ujú, mareos, problemas gástricos, puede haber gastritis, puede haber estreñimiento, puede haber incluso hasta desvanecimiento, o sea, mareos de Ujú. que siento mucha debilidad. ¿Y qué ocasiona? O sea, ¿qué provoca eso? Si hay investigaciones de laboratorio, han visto con ratoncitos, por ejemplo, qué genera, qué provoca esos sentimientos. ¿Qué acciones son las que hacen que un animalito y un ser humano sientan fatiga, miedo, esta ansiedad de la cual tú hablas? Otra vez,
existe este factor genético y en los animales también. Lo que pasa es que es un poquito más difícil de probar en los animales. Yo te puedo contar que yo tuve una perra con problemas de ansiedad y como conocíamos a la mamá y la mamá también los tenía, el etólogo nos dijo, bueno, también tiene como factor hereditario y en los humanos lo vemos todo el tiempo, ¿no? Ujú. Eh, Cuando cada persona tiene, así como tiene su umbral al dolor, tiene su umbral a la ansiedad. Hay gente que lo tiene más bajo y gente que lo tiene más alto. Mucho por la condición genética y mucho por las primeras experiencias de vida, lo que hablo, ¿no? Qué tanta contención tuvo, qué tanto pudo desarrollar un aparato defensivo que sea suficientemente fuerte para hacerle frente a los peligros internos o externos sin quebrarse de ansiedad. ¿Me Ujú. explico? O sea, el trastorno de ansiedad es cuando es una duración o una intensidad demasiado fuerte que rebasa lo que una persona puede tolerar. Entonces empieza con estos síntomas. Porque Ok. hay gente que, por ejemplo, llega al consultorio con síntomas de ansiedad, pero que los puede manejar, los puede controlar, hace respiraciones. Muchas veces la gente lo que hace es que lo lleva a racionalizarlo, a tratar de entenderlo, y eso lo tranquiliza. La bronca es cuando todas las maniobras ya no son suficientes. Entonces empieza mayor dolor en el pecho, palpitaciones, este miedo a me estoy volviendo loco, me voy a morir, qué me está pasando, desmayos, como manifestaciones mucho más graves, que lo que nos habla es que la ansiedad los está rebasando y no están pudiendo encontrar los mecanismos mentales para poder controlar esa ansiedad para que sea otra vez algo que te mueva y no algo que te revuelque, como Sí, tú puedes hablábamos. sacar la ventaja de esa ansiedad y tener mucho más fuerza para defenderte, correr o reaccionar, o puede darte ese ataque de pánico, como dices. Ahora, Freud hablaba de tres tipos de ansiedad, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son esos? Bueno, hablaba de en cuestión de desarrollo, por ejemplo, es lo que te decía, la primera es la ansiedad a la aniquilación, a Ujú. desmoronarte. Después, cuando el bebé empieza a poderse desplazar, entra la ansiedad por separación, que es este miedo de voy a perder a mi mamá, por Todo lo va tanto me voy a relacionado con el morir. miedo. La Sí, ansiedad va con el miedo. claro, hay una diferencia. El miedo es un sentimiento de un peligro real, evidente, que tú lo puedes ver. Me dan miedo los aviones, que es diferente el miedo a la fobia, y ahorita voy a eso. Pero el miedo es, me da miedo el perro a que me muerda. Me da miedo un temblor porque me da miedo que se caiga el edificio y me muera. Un miedo es algo muy específico y algo que se ve. La ansiedad es una cosa como mucho más difusa y que el peligro no es tan inminente. Es exactamente, porque no sabes que hay peligro. Exacto. Estás en la incertidumbre. La incertidumbre genera mucha ansiedad. Claro, porque no sabes. O Y sea, no saber eso, si, por ejemplo, en una relación vas a terminar o no, si no sabes qué está pasando con tu pareja o no, eso genera incertidumbre. El trabajo, no saber qué onda con tu trabajo, genera incertidumbre hasta que tomas una decisión. Cualquiera que claro, sea, pero tomas una decisión claro, y ahí baja la ansiedad. en ese momento. Y ya te haces responsable. Ujú. Hay varios tipos de ansiedad, inclusive Freud hablaba de la ansiedad como miedo, pero especificaba que el miedo podría ser muy generalizado y, por ejemplo, además del miedo, tienes la ansiedad moral, que se refiere a lo que sentimos cuando el peligro es de adentro, porque no sabes qué estás sintiendo, y la otra es la ansiedad neurótica, aquella que es cuando te sientes abrumado y entonces nervios es neurótico, ¿no? Equivalente a neurótico. Mirna Levinson de la Asociación Psicoanalítica Mexicana está con nosotros. ¿Por qué puede sentir miedo alguien? El miedo es, como todas las emociones, es una herramienta para la supervivencia. Si uno no tuviera miedo, no se protege, no huye del peligro, no ataca al enemigo. Es algo completamente biológico el miedo. Y es muy curioso que lo mencionas porque tendemos a solo hablar de las emociones lindas o positivas y en realidad, curiosamente, tenemos más emociones negativas que positivas, entre ellas la ansiedad. Y entonces
volvemos a lo mismo, para algo sirven. Todos los sentimientos que tenemos, el miedo, la ansiedad, el enojo, la tristeza, todo sirve. Entonces, por eso hablamos de la diferencia entre la ansiedad como una señal de alarma que nos protege y nos moviliza, y la ansiedad cuando nos rebasa y entonces se convierte en un trastorno y se convierte en un problema. De estas tipo de ansiedades que hablábamos de la angustia de separación y el otro, que es esta ansiedad moral de la que mencionabas, Eddie, tiene que ver también con los deberías. Cuando uno se pone un ideal y si llegas al ideal o no, y si no estoy llegando al ideal, entonces eso me provoca ansiedad. La otra es perder el amor de los padres, ¿no? Que eso pasa como más chiquitos. Entonces, si me porto mal, mi mamá me va a dejar de querer. O si hago esta travesura, mi papá me va a dejar de querer. O si acuso a mi hermano, entonces mis papás me van a dejar de querer. Y depende a dónde se haya como quedado atorado en el desarrollo cada persona, va a desarrollar o va a ser más propenso a cierto tipo de ansiedad que otro, ¿no? Y por ejemplo, lo que viene a ser el miedo, ¿hay miedo genético? ¿Puedes heredar el miedo genéticamente? Por ejemplo, de un alcohólico. Yo creo que el miedo es aprendido. O sea, otra vez, el miedo es una emoción que existe, que nos protege y que uno pues debe de tener miedo a ciertas cosas, ¿no? Sería, por ejemplo, en la Ciudad de México, si no tuviéramos miedo a que se metan a nuestras casas, dejaríamos sin chapa las puertas y obviamente nos pondríamos más en riesgo. Ujú. Entonces, y además es diferente. El miedo, por ejemplo, yo lo que he visto mucho en el consultorio es la gente que le tiene miedo a ciertas cosas como muy específicas, muchas veces es algo aprendido, ¿no? Yo creo que los que vivimos, por ejemplo, el terremoto del 85, Ujú. obviamente tenemos miedo a que tiemble, a diferencia de alguien que a lo mejor no lo ha vivido y dice, "Ay, bueno, ya tembló y ya no pasa nada, ¿no?" Correcto. Pero muchas veces es el miedo ocasionado a lo mejor por una falla biológica, ¿no? La ansiedad tiene un componente y se ha rastreado mucho qué componentes y qué neurotransmisores que son la sustancia que hace que se comunique una neurona con otra. Y obviamente hay un desbalance dentro de la cuestión de neurotransmisores que hace más propenso a otros de generar trastornos de ansiedad. Ahora, también me gustaría agregar que la ansiedad es un componente que está presente en muchos trastornos mentales. Existen los trastornos de ansiedad, Ujú. como la crisis de angustia o los famosos ataques de pánico, la ansiedad generalizada, las crisis de angustia, las fobias, y las fobias, a diferencia de los miedos, son miedos irracionales. Entonces, alguien que le tiene fobia a un avión, por ejemplo, y que empieza con todos estos síntomas de sudoración y palpitaciones, le puede a estas personas les pueden enseñar estadísticas de qué tan probable es que se caiga un avión y Claro. no importa, igual es un miedo por definición Sí, no irracional. es racional, no es que digas, No. ok, ya me convencieron de que es muy poco probable que se caiga un avión. Ahora, ¿cómo tratas la ansiedad? Lo primero que se hace una valoración. Si esa ansiedad es a una intensidad y una duración que la persona pueda con sus propios recursos manejar, entonces con la terapia es más que suficiente. Y la terapia de lo que se trata es de encontrar el origen de esa ansiedad. Es decir, muchas veces esto que decía, ¿no? ¿A dónde en el desarrollo se quedó atorada la persona? Y que las situaciones de vida actuales lo están regresando a ese atorón que tuvo en el desarrollo. Por ejemplo, si alguien se quedó muy atorado en la aprobación de los padres, en la pérdida del amor de los padres, Ujú. y entonces después hace algo, no sé, empieza una relación con alguien que sabe que sus papás no lo van a aprobar y empieza con muchos síntomas de ansiedad Ok. y tiene que ver con eso. Entonces, en cuanto se encuentra el origen de la ansiedad, se va resolviendo. Cuando la ansiedad es demasiado y empieza a impedir el funcionamiento normal de la persona, lo más conveniente es, además de la terapia, echar mano también de los psicofármacos, que son
bien manejados son una maravilla, ¿no? Benzodiazepinas y eso. Las benzodiazepinas son tranquilizantes. El problema con las benzodiazepinas que no a todo el mundo le son indicadas porque tienen un componente de dependencia. Entonces, hoy en día se utiliza mucho más lo que se llaman antidepresivos, ahora se llaman de la nueva generación, pero creo que ya no son tan nuevos. Ya hay más nuevos. Sí, que tienen un efecto antidepresivo sin el componente de dependencia y son muy, muy eficaces. Y, por ejemplo, vamos a suponer que llegaste a la medicación. ¿Cómo ha sido el resultado en laboratorio de los ratones versus los humanos en sus respuestas conductuales? La verdad es de que estos antidepresivos que tienen estos efectos ansiolíticos, que son los inhibidores de la recaptura de la serotonina, han tenido muy buenos resultados a largo plazo. O sea, sí es, a diferencia de las benzodiazepinas, el famoso Tafil, Lexotan, que se usan más para cuestiones muy agudas, por ejemplo, para las fobias. Para una cuestión de ataques de pánico o la ansiedad generalizada, se usan más los antidepresivos, sí. En las pérdidas hay que trabajar el duelo. Y muchas veces en una pérdida, la ansiedad tiene que ver con una tristeza atrás. Por eso te digo que la ansiedad es un componente que está presente en muchos trastornos mentales. O sea, la ansiedad de una pérdida no es igual a la ansiedad de un miedo. No. Tiene que ver con... Una es melancólica y otra es de sobrevivencia. Claro. Y a lo mejor la de la pérdida puede tener más que ver con la angustia de separación y la otra tiene más que ver con una cosa de sentirte atacado, que es más paranoide. Oye, todo esto que estamos platicando, y me podría seguir hablando, Mirna, pero se nos acaba el tiempo, es parte de un programa de la Asociación Psicoanalítica Mexicana con nosotros, con este programa de Eddie Warman, para ayudar y ofrecer o hacer consciente de que hay un programa de servicios de psicología, de psicoanálisis, gratuito, ¿no? Para todos, psicoanálisis para todos. Psicoanálisis para todos, exacto. Es un programa de muy, muy bajo costo. Hay una clínica en la Asociación Corrijo, no es gratuito, yo me equivoqué. Ajá. Lo que pasa es que tiene que haber, por una cuestión de valoración, sí tiene que haber como una esfuerzo, pues, de la persona para que pueda valorar su tratamiento, pero es a muy bajo costo y la idea es poder alcanzar a toda la población, porque en realidad hay mucha gente que padece muchas aflicciones emocionales y que va por la vida pensando que así es y que esa es la manera de vivir. Y pues yo creo que más bien creemos que se puede hacer algo con el sufrimiento y las crisis son oportunidades para cambiar y hacer algo mejor. Y qué mejor que ir con buenos terapeutas, con gente preparada, ¿no? Que sean, que tengan los conocimientos, la preparación, que pueda atender a todo el público. ¿Cómo podemos acceder a este psicoanálisis? Se puede hablar directamente a la Asociación Psicoanalítica Mexicana y pedir por la clínica. Y ahí son referidos a diferentes terapeutas que están formados ahí mismo, ya sea en la maestría en psicoterapia general o la maestría en psicoterapia para niños y adolescentes o en el Instituto de Psicoanálisis o el doctorado. Y se les canaliza con alguno de estos terapeutas para que puedan ser atendidos.